cuando nosotros decimos que es una infección, es esto que yo les decía. Muchas veces nosotros tenemos microorganismos que en determinados lugares del organismo, del cuerpo, son microbiota normal, es decir, están presentes, pero infectan otra parte, colonizan, invaden otra parte, y en esa parte es donde puede causar enfermedad. Un caso emblemático es la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria propia del intestino. Ahora, en vías urinarias, la Escherichia coli provoca infección urinaria, porque no es una bacteria propia del tracto urinario. Entonces, en esos dos casos, ahí estamos hablando de infección. Precisamente esto es lo que les iba a contar, lo que llamamos microbiota normal, microbiota transitoria. La microbiota normal son aquellos microorganismos que residen, ¿no?, de manera más o menos permanente, es decir, colonizan un determinado lugar, pero que no provocan enfermedad en condiciones normales. O sea, es la microbiota normal, por ejemplo, nosotros tenemos microbiota normal de piel, microbiota normal de intestino, ¿sí?, la microbiota normal que está en nuestra boca. Entonces, esos microorganismos colonizan, se dice que colonizan, es decir, están presentes, pero no provocan una enfermedad. Y lo que llamamos microbiota transitoria es aquella que puede estar presente durante algunos días, semanas o meses, y luego desaparece. Esto, por ejemplo, es muy característico de infecciones, digamos, microbiota de la piel. Entonces, podemos tener durante un tiempo, a lo mejor, ¿sí?, tenemos microorganismos que están en la piel, es una microbiota transitoria, y en determinado momento deja de estar. ¿Sí? El intestino está, digamos, está plagado de esta microbiota, ¿no?, que llamamos microbiota intestinal, ¿sí?, que son todos esos microorganismos que están presentes en el intestino, que nos ayudan a nosotros a metabolizar los alimentos, a absorber los alimentos, y que están en perfecto equilibrio, ¿no? O sea, ahí están en perfecto equilibrio. Cuando a veces nosotros barremos por alguna cuestión, por ejemplo, tomamos un antibiótico y eso nos provoca que se nos barra, decimos, se nos barre la microbiota intestinal. Bueno, eso puede pasar, entonces lo que hay que hacer ahí es justamente recuperar esa microbiota. Eso a veces se logra directamente con una buena nutrición, una buena alimentación, a veces hay que dar, ¿sí?, de manera externa, pero bueno, es algo muy característico, y ahora ustedes saben que la microbiota intestinal está siendo muy estudiada porque tiene muchas características, aparte está muy relacionada con la cuestión emocional, ¿no? Ustedes saben que eso hasta ahora se ha descubierto no hace mucho, y bueno, es toda una cuestión de estudio. Y bueno, esos microorganismos están presentes en ese intestino, y nosotros también, en base a nuestra alimentación, es como sostenemos a esa microbiota intestinal. No sé si eso lo habían escuchado. Bueno, microbiota o microflora. En realidad ahora se trata de descartar el nombre microflora, se le trata de decir microbiota, pero ustedes pueden ser que lo escuchen como sinónimos. Nosotros lo que existe con la microflora o la microbiota normal es nos da cierto beneficio. En este caso nosotros somos el huésped, y lo que provoca esa microbiota normal es un antagonismo microbiano, es decir,
esa microbiota normal lo que hace es impedir el crecimiento excesivo de microorganismos que son perjudiciales, o sea, que son microorganismos que a nosotros nos podrían llegar a ocasionar, ¿sí?, algún tipo de inconvenientes. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, básicamente lo hacen por competencia. Compiten por los nutrientes, sobre todo. Muchas veces lo que hacen es producir sustancias, digamos que son dañinas, ¿no? Entonces, esas sustancias dañinas lo que hacen es matar a estos otros microorganismos y también a veces hacen modificaciones del entorno. Por ejemplo, modifican el pH o modifican la disponibilidad de oxígeno. Entonces, de esa manera, Daniel, ahora voy, sí, Daniel, de esa manera nos está protegiendo. Decime, Daniel. No le consulto, profe. Y los que son los probióticos, ¿qué función cumplirían con eso? ¿Ayudarían a restaurar lo que sería la flora normal? Claro, sí. Hay una, bueno, eso justamente... ¿Pero es un microorganismo específico que se le da? Sí, sí. Eso justo iba a hacerles después un trabajito para que lean y para que investiguen. En realidad, nosotros podemos tener lo que llamamos probióticos o prebióticos, ¿sí? Los probióticos es básicamente los microorganismos. Entonces, por ejemplo, cuando vos consumís un yogur, ¿sí?, que tiene bacterias lácticas, lactobacilos, ¿sí?, esos justamente son bacterias que a nosotros nos favorecen. Entonces, en ese caso, vos lo que estás haciendo es consumiendo un probiótico. Estás consumiendo el microorganismo. Pero a veces también lo que se suele dar son prebióticos, que son sustancias que serían como alimento de las bacterias. Entonces, lo que hacen esos prebióticos es favorecer el desarrollo de esas bacterias que vos tenés en el intestino. Entonces, a veces, dependiendo de cuánto haya sido el daño, por ejemplo, si supongamos que vos tenés una terapia de antibiótico muy, muy, muy invasiva y que... Entonces, a veces te dan las dos cosas, te dan prebióticos y probióticos. O a veces directamente te dicen, no, mira, con que vos te comas un par de yogures durante un tiempo, o a veces, no sé si han visto, hay unas gotitas que se llaman Kyojin, no sé si la han visto. Espérenme que se las voy a traer, aguanten. Esperen, ¿eh? No sé si las alcanzan a ver acá. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Estas, si vos lees acá, te dice suplemento dietario a base de probióticos. Sabor limón, líquido. Entonces, esto en realidad es una mezcla de microorganismos. Ves que tiene Bacillus subtilis, no me acuerdo, no alcanzo a leer qué otra cosa dice. Sí, Bacillus subtilis. Entonces, esto vos tomás unas gotitas y esto es un probiótico. Y si no, bueno, los prebióticos es esto que yo te digo, es como son sustancias que ayudan al crecimiento de los microorganismos que nosotros normalmente tenemos en nuestro intestino. ¿Sí? No sé si te contesté, Daniel. Sí, profe. Muy bien. Bueno, esto ocurre siempre, es decir, nosotros siempre hay una competencia, ¿no?, entre microorganismos que serían favorables y los microorganismos que, digamos, podrían llegar a ser patógenos. Entonces,
Cuando se rompe ese equilibrio, esa competencia, es decir, y empiezan a favorecer los patógenos, es cuando podemos llegar a tener enfermedades y sintomatología. ¿De qué tipo puede ser esa relación? Las relaciones son del tipo simbiosis, ¿sí? La simbiosis es una relación entre dos microorganismos en la que por lo menos uno depende del otro. Una simbiosis es como que hay uno que tiene que sí o sí depender del otro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es el comensalismo. Todos son simbiosis estas, ¿sí? Pero son diferentes tipos. El comensalismo es una relación simbiótica donde uno de los organismos se beneficia y el otro no es afectado. Entonces, es una relación simbiótica y hay solo uno que es el que se ve beneficiado y el otro no le pasa nada. Por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis sobre la piel tiene una relación simbiótica con otros microorganismos. Entonces, él se beneficia y los otros no pasa nada. La otra relación simbiótica es el mutualismo. El mutualismo es cuando ambos, o sea, ¿sí? los dos tipos de microorganismos, o varios, se benefician. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese es un caso típico de la presencia de Escherichia coli en el intestino grueso. Entonces, la Escherichia coli ahí actuaría como un mutualista, o sea, se benefician todos. Y después está una relación, las anteriores son relaciones simbióticas que se le dicen positivas, porque se estarían beneficiando. En el caso de la relación simbiótica parasitismo, acá se hablaría de una simbiosis de tipo negativa. ¿Por qué? Porque esta relación hay un organismo, que es el que se beneficia, porque obtiene los nutrientes a expensas de otro. O sea, como que, como ustedes bien, el ejemplo típico del parásito, o sea, que ¿sí? Necesita de ese huésped. Entonces, por ejemplo, los virus serían un tipo de parasitismo, ¿sí? Porque los virus, acuérdense que para poder desarrollarse necesitan estar dentro de una célula. Por eso en la definición de virus siempre le decimos que es un parásito obligado, ¿sí? Intracelular. Si bien en la cuestión estricta no podríamos estar hablando de que es un ser vivo, pero bueno, ¿sí? Podríamos considerar que es un parasitismo. Bueno, ahora vamos a clasificar las enfermedades infecciosas. Es decir, que necesitamos, si es una enfermedad infecciosa, es porque hay una noxa. ¿Saben lo que es una noxa? Es el agente, o sea, la causa. Una noxa biológica, en este caso. Por eso es una infección. Son enfermedades infecciosas. Esa noxa biológica puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un parásito, puede ser un virus, porque también consideramos a los virus dentro de estas noxas biológicas. Entonces, las enfermedades infecciosas se clasifican en enfermedad transmisible y enfermedad no transmisible. Vamos con la enfermedad transmisible. La enfermedad transmisible, como bien dice, es aquella en la que la persona infectada transmite al agente infeccioso y eso lo puede hacer de manera directa o de manera indirecta. Que eso, digamos, se transmite a otra persona
que a su vez esa persona, ¿sí?, se infecta. Ejemplos: varicela, sarampión, herpes, bacilo de la tuberculosis, VIH, hepatitis B. Todas son enfermedades transmisibles. En cambio, una enfermedad no transmisible es cuando esa enfermedad no se disemina de un huésped a otro y en general son causadas por microorganismos que habitan el mismo organismo, es decir, ya están presentes en el humano, o que pueden residir fuera del cuerpo y solamente van a producir la enfermedad cuando se introducen en él. Por ejemplo, el tétanos, es decir, es una enfermedad que se va a producir porque hay un contacto con el microorganismo, en este caso a través de algún material, ¿sí? Y solamente cuando ingrese adentro del torrente sanguíneo, ¿sí?, va a provocar, ¿sí?, la enfermedad. Esa clasificación es en base justamente a si tenemos esto, ¿no? Si es transmisible o no es transmisible. Esa es una forma de clasificar a las enfermedades infecciosas. Ahora, hay otro tipo de clasificación que es según la frecuencia de aparición que tiene una enfermedad. Entonces, para eso hay dos conceptos que tenemos que comprender justamente para poder alcanzar, digamos, o sea, comprender el alcance, ¿no?, la frecuencia de aparición de la enfermedad. Un término que hay que entender es el término de incidencia. Entonces, ¿qué es la incidencia de una enfermedad? La incidencia de una enfermedad es la cantidad de personas de una población que presentan una enfermedad durante un periodo particular. Entonces, esa es la incidencia. Entonces, la incidencia es cuántas personas en una población determinada presentan esa enfermedad en un momento o en un periodo particular. Entonces, eso es un indicador de la diseminación de la enfermedad. Entonces, la incidencia me está diciendo, bueno, ¿cuánto se disemina? ¿Sí? ¿Cómo está diseminada esa enfermedad? Y el otro término es la prevalencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, la prevalencia de una enfermedad es la cantidad de personas en una población que presentan una enfermedad en un momento específico, sin considerar cuándo apareció por primera vez. Es decir, que consideramos casos antiguos y casos nuevos. Entonces, la prevalencia, es un indicador, ahora voy a ir, es un indicador de cuán gravemente y desde cuándo, ¿sí?, una enfermedad afecta a una población. ¿Se ve la diferencia? Decime, Aida. Hola, profe. Sí, justo se le iba a preguntar. ¿La incidencia es cuando inician los casos nuevos y la prevalencia cuando ya tienen la enfermedad? En ¿Esa realidad, sería la diferencia? sí, o sea, la incidencia, ¿sí?, como dice acá, vos tenés que tomar, ¿sí?, en un periodo particular, ¿no? Entonces voy a decir, por ejemplo, ¿cuál es la incidencia de una enfermedad? Suponete en invierno, ¿sí? Entonces, vos ahí estás hablando de los casos que aparecen, ¿tá? Por eso es un indicador de la diseminación de la enfermedad.
Entonces vos decís, bueno, desde que empezó el invierno hasta donde estamos, bueno, ¿cuántas personas, ¿sí? Se enfermaron? ¿Tá? En la prevalencia, vos considerás tanto casos nuevos como casos antiguos. Es decir, casos que ya fueron, ya estuvieron enfermos, entonces no importa cuándo comenzó, sino que vos los contás. Entonces vos ahí lo que estás viendo es cuán gravemente, o sea, cuánto de grave es y desde cuándo esa enfermedad está presente en esa población. Exactamente. Por eso Gracias, profe. el término de prevalece, ¿no? O sea, ¿cuánto prevalece esa enfermedad? ¿Mm? Eso también, bueno, ahora justamente esto que les digo, la frecuencia de aparición se relaciona con cómo las vamos a clasificar entonces a las enfermedades. Justamente las enfermedades, dependiendo de la frecuencia de aparición, se pueden clasificar en enfermedad esporádica, enfermedad endémica, enfermedad epidémica y enfermedad pandémica. Vamos por parte. Una enfermedad esporádica es una enfermedad que aparece solo de manera ocasional. Es decir, es lo que a veces nosotros consideramos que hay, vieron cuando uno dice, bueno, es un brote, ¿no? Entonces aparece en un momento, ocasionalmente. Una enfermedad endémica es una enfermedad que está presente de manera constante en una determinada población. Por ejemplo, el resfrío común es una enfermedad endémica porque todos en algún momento tenemos resfrío común, de que es provocado por un virus. La epidémica es cuando muchas personas, claro, Richard, el dengue, exacto. Ahí Richard dice el dengue. Ahora, el dengue podríamos considerar que es una enfermedad endémica, sí. La epidémica es aquella que muchas personas de una zona determinada adquieren la enfermedad en un periodo corto de tiempo, o sea, no en un largo lapso, sino en un determinado tiempo corto de tiempo. Pero esto es epidémica porque está centralizado en una zona. Claro, muy bien, Richard, la malaria epidémica, exacto. O la gripe, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá en lo que es la zona de Rosario, nosotros tenemos en determinado momento, ya sabemos qué cepas de la gripe, ¿sí? Son las que prevalecen. Ahí está, prevalencia, ¿ves? Yo digo prevalecen, justamente porque nosotros en base a eso, en base a los casos antiguos y a los casos nuevos, es que podemos saber cuál es la cepa, ¿sí? Y con esa es con la que se hacen las vacunas. Y cuando esa enfermedad epidémica se da a nivel global, entonces en ese caso ya hablamos de una enfermedad pandémica o pandemia. Cuando a nosotros nos pasó lo del COVID, bueno, se diseminó a nivel global y estuvimos en presencia de una pandemia. Ahora el COVID está, pero bueno, ya está controlado, digamos. Claro, la peste negra, sí. La peste negra, Richard me está diciendo la peste negra. Cuando sucede la peste negra, se consideró una pandemia, porque en realidad la peste negra solo estuvo en el continente, digamos, europeo, pero ¿qué pasaba? Era lo que se conocía. Entonces fue una pandemia para ellos, ¿sí? Y aparte se diseminó por todo el continente.
Por eso se dice que sí, que es pandémica. Bueno, otra clasificación es según la gravedad o la duración, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que tenemos diferentes clasificaciones. Tenemos enfermedad aguda. La enfermedad aguda es aquella que evoluciona con rapidez y solo dura un tiempo breve. Por ejemplo, la gripe. Una enfermedad crónica es aquella que evoluciona con mayor lentitud y la reacción del organismo, ¿sí?, va a ser menos grave, ¿sí?, pero lo que tiene es que puede continuar o puede tener, digamos, volver a aparecer por periodos de tiempo prolongados. Estas son, por ejemplo, las enfermedades que no se detectan, digamos, de manera inmediata. Entonces, a veces la persona cuando empieza a tener sintomatología, ya ha pasado un buen tiempo. ¿Y por qué se da? Bueno, a veces pueden ser por pesquisas, por ejemplo, se van a hacer una radiografía para ingresar a un trabajo y detectan algo en el pulmón y resulta ser que le diagnostican que tiene una tuberculosis, por ejemplo, ¿no? No sé, se hace un análisis de sangre para X cuestión y le hacen un chequeo de hepatitis B, de VIH y le da que sí tenía, digamos, estaba infectado. Entonces, no necesariamente tiene que dar síntomas. Entonces, por esa razón es que se conoce como enfermedad crónica. Cuando uno habla de una enfermedad subaguda, que a veces hasta el término entra confusión, porque uno dice, bueno, pero ¿cuánto es lo de subagudo? Bueno, pero existe. Son enfermedades que podríamos decir que están entre medio, ¿no? Entre medio de una enfermedad aguda, que es la que evoluciona con rapidez, y tampoco es una enfermedad crónica. Entonces, bueno, la vamos a catalogar de una manera intermedia. Por ejemplo, el libro daba el ejemplo de una meningitis subaguda. Y después hay un tipo de enfermedad que llamamos enfermedad latente, que es aquella en la que a veces hasta también cuando se le dice que es a veces se le llama portador sano, y eso no estaría del todo correcto. La enfermedad latente es aquella en la cual el agente causal se mantiene inactivo dentro del organismo durante un determinado tiempo y en algún momento, por alguna cuestión, se activa y empieza a dar síntomas de la enfermedad. Si alguno tuvo herpes zóster, tuvieron o herpes en la boca, ¿no? Bueno, qué suerte. Este es muy típico. O sea, por ejemplo, los herpes que a veces nos salen en la boca, ¿sí?, en la comisura. Bueno, y el herpes zóster que a veces puede salir en el cuero cabelludo, puede salir en algunas partes de la cara. A mi hijo, por ejemplo, le salió después de tener dengue, ahí me hablaban del dengue, mi hijo más chico tuvo dengue y le bajaron tanto las defensas que al mes le apareció todo abajo del brazo, toda una reacción de tipo eruptiva, y resulta ser que era un herpes zóster. Y cuando hablamos con el médico, claro, salta de que él había tenido dengue, había estado con mucha fiebre, o sea, le había agarrado bastante fuerte, y me dijo, bueno, es a raíz de eso, o sea, bajan mucho las defensas, entonces sí, te aparece. El herpes zóster es un virus que nosotros
yo diría que casi el 90% de las personas lo tienen, o sea, ya los tenemos. Entonces, ante situaciones, ¿sí? Se activa. Verónica, ¿querés contar tu experiencia? ¿Cómo andas? Sí, exacto. Ujú. Sí, es el mismo estilo o sea, es de la misma familia, y sí, está relacionado. También a veces las personas que han tenido varicela eh, pueden también a veces desarrollar ante situaciones, por ejemplo, esto es muy común, situaciones de estrés, situaciones de baja de muchas defensas, eh, es muy común que puedan estar. Entonces, por eso se llama enfermedad latente. ¿Mm? Sí, Verónica. Ahora creo que está la vacuna contra el herpes zóster, me parece, ¿no? Yo creo que la vi a la publicidad. Y la de la varicela seguro está, pero la del herpes me parece que también. Bueno, luego tenemos una clasificación según la extensión del compromiso del huésped. Fíjense que pasamos, ¿no? Yo voy haciendo un poco de repaso. Según sea una enfermedad transmisible o no transmisible. Luego dijimos que según la frecuencia de aparición puede ser una enfermedad esporádica, puede ser una enfermedad endémica, epidémica o pandémica. Luego dijimos que según la gravedad o más bien la duración, puede ser aguda, crónica, subaguda o latente. Y ahora está de acuerdo a la extensión del compromiso del huésped. Entonces, podemos tener tres tipos. Lo que se denomina infección local. La infección local es aquella en la que los microorganismos invasores están limitados a una zona relativamente pequeña del cuerpo. Es decir, que donde probablemente ingresó ese microorganismo, ¿sí? Ahí cerquita provoque, ¿sí? digamos, la infección y provoque la sintomatología. Esto es muy común con forúnculos, con abscesos. De hecho, por ejemplo, el acné es esto, es una infección local. ¿Sí? Por eso muchas veces los tratamientos del acné, lo primero que hay que hacer es tratar de hacer una buena limpieza del cutis, tratar de primero localmente y luego sí, bueno, ahora hay casos en los cuales se da la medicación. Luego está la infección sistémica. Cuando hablamos de infección sistémica, estamos hablando de que esos microorganismos o productos de esos microorganismos, como por ejemplo pueden ser toxinas, se diseminan por todo el cuerpo a través de la sangre. Entonces, en este caso, consideramos a eso como una infección sistémica. Ejemplo, sarampión, ejemplo, como ustedes decían, ¿no? La varicela, ¿sí? Cualquier otra VIH, todas las que son de transmisión sexual. Y hay un caso que no es local, sino que es focal, que es el caso que el microorganismo es decir, ingrese de manera local, es decir, tenemos una infección local, pero pasa a sangre y se disemina, pero no se disemina por todo el cuerpo ni se va muy lejos, sino que se queda cerquita o en alguna zona específica del cuerpo. Por ejemplo, amígdalas, ¿no? Cuando uno tiene las amígdalas, ¿sí? Inflamadas, o por ejemplo algunas infecciones de bucales, ¿no? A nivel de la boca, ¿sí? O por ejemplo de oídos,
Entonces, a lo mejor es una infección que empezó siendo localizada y a lo mejor penetra y queda entonces una infección, ¿sí?, focal. Aguárdenme que ya vengo, voy a prenderme. Ya no estaba viendo. Bien. Y luego también tenemos lo que llamamos, digamos, una clasificación según la también extensión del compromiso del huésped. Y en este caso las vamos a llamar infección primaria, que es aquella infección aguda, acuérdense, la infección aguda, que es la que causa la enfermedad inicial. Entonces, una infección primaria es la que da una infección de tipo aguda y causa una enfermedad inicial. ¿Qué es una infección secundaria? Bueno, es aquella que es causada por lo que se denomina un patógeno oportunista que, digamos, justamente aprovecha que las infecciones primarias debilitaron las defensas del organismo y de esa manera entonces aparecen estas infecciones secundarias. Por ejemplo, lo que yo les conté que le pasó a mi hijo. Él tuvo una infección primaria que fue la del dengue, eso le bajó un montón, ¿sí?, las defensas, y entonces él, como infección secundaria, ¿sí?, se pescó el herpes zóster, ¿sí? O, por ejemplo, muchas veces las mujeres, ¿sí?, a nivel vaginal, tenemos alguna infección, por ejemplo, por Escherichia coli, por ejemplo, ¿no?, que es una bacteria que no debería estar, entonces generalmente son infecciones urinarias y a veces del tracto vaginal. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que provoca es que nuestras defensas, y como probablemente nos den algún tipo de antibiótico, entonces eso, digamos, moviliza toda esa flora, toda esa microbiota, y ¿qué hace luego? Me aparece una candidiasis, ¿sí? O sea, aparece la cándida como infección secundaria. ¿Está? Y luego tenemos un caso que es lo que llamamos infección subclínica. La infección subclínica es aquella que no causa una enfermedad observable. Muchas veces pasa que nosotros estamos infectados, pero no tenemos ningún tipo de sintomatología ni signos que nos estén indicando, ¿sí? A veces es el periodo que nosotros llamamos a veces el periodo que le decimos de incubación, periodo asintomático, ¿no? Y que es donde podemos justamente contagiar. Y a veces pasa que tenemos la infección y bueno, es subclínica, no tenemos ningún síntoma ni nada. Pasó y bueno, capaz que después nos damos cuenta porque, no sé, nos hacen algún testeo para ver si tengo algún tipo de anticuerpos y resulta ser que tengo anticuerpos contra, ¿sí?, tal cosa. Y vos decís, pero yo en qué momento si no tuve ningún síntoma. Bueno, porque probablemente no hayas tenido justamente síntomas observables, enfermedad observable. ¿Se entiende? Bueno, y acá para ir terminando esta parte, les traje algunos datos, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud. Esto tiene una fecha, noviembre del 2024, que fue de donde yo extraje, ¿no? Pero probablemente si buscamos, a lo mejor podemos encontrar datos más recientes.
Bueno, el sarampión, ustedes saben que ahora volvió otra vez a resurgir. ¿Mm? Y esto es porque se dejó de vacunar a los chiquitos. ¿Mm? Hay toda una campaña, un poco de desprestigio de las vacunas y, bueno, aparecieron casos de sarampión nuevamente. El sarampión entonces les dice que es una enfermedad sumamente contagiosa y grave, que es causada por un virus que se transmite por el aire y que tiene complicaciones graves y hasta puede provocar la muerte. Justamente dice que la vacunación entre el 2000 y el 2023, recuerden que esto es un dato del 2024, les habla de que la vacunación evitó más de 60 millones de muertes. Y esto es lo llamativo, ¿no? Que a pesar de que existe una vacuna que es segura y que es costo eficaz, se estima que en el 2023 hubo 107.500 fallecimientos por sarampión en todo el mundo, en niños mayoritariamente menores de 5 años que no habían sido vacunados o que no habían recibido la pauta completa, o sea, todo el esquema de vacunación. Y bueno, lo llamativo es que lo que observaron fue que en el 2023 hubo una merma, fue del 83% de los chiquitos que habían recibido la primera dosis contra el 86% que había sido en el 2019. Esto tiene una razón. Vieron que luego del COVID del 2020 empezó como a haber toda una cuestión digamos, de lucha contra las vacunas. Y bueno, hubo muchos padres que decidieron no vacunar a sus hijos. Y la verdad que el sarampión es una enfermedad que ya tendría que estar erradicada por completo. Bueno, otra enfermedad que últimamente también se está viendo mucho es la sífilis. Es una enfermedad de transmisión sexual y en general estas infecciones son asintomáticas o van a pasar desapercibidas. Y el tema es que últimamente se ha visto que hay como una vuelta a aparecer de la sífilis, y esto es porque no hay campañas de prevención justamente de las infecciones de transmisión sexual. Esto tiene que ver con que, bueno, se logró mediante los esquemas que hay de medicación, frenar, digamos, el tema del VIH, pero no se ha considerado que hay otras enfermedades, otras infecciones de transmisión sexual que se contagian de la misma manera, como por ejemplo la sífilis. Fíjense que para el 2022 calcula la OMS que 8 millones de adultos entre 15 y 49 años habían contraído sífilis. El tema es que la sífilis tiene un antibiótico específico y si no se trata correctamente, por ejemplo, en el caso de los embarazos, ¿sí? Puede llegar a tener efectos totalmente adversos y hasta provocar serias complicaciones. La sífilis tiene estas manchas que aparecen en la palma de la mano, ¿sí? Tiene, bueno, lesiones a nivel del pene, a nivel del ano, a nivel de la vagina, ¿sí? Así que bueno. Y el que ustedes decían, que es el herpes zóster, ahí está, es el mismo, como decían ustedes, es el mismo virus de
el mismo estilo de la varicela. Y justamente, ¿no? El que haya tenido varicela es más probable de contraerlo. El herpes no es contagioso, ¿sí? Pero sí puede, digamos, se puede transmitir a personas que no hayan tenido nunca, ¿sí? La varicela. Hay una vacuna, como les decía, y sí hay medicamentos, que son estos medicamentos antivíricos, antivirales, que lo que hacen es, no sirven mucho cuando uno tiene una así, que está bastante diseminado, tiene que ser por vía oral. A veces las cremas, por ejemplo, que se usan para los herpes de la boca, bueno, en el caso de lesiones como esta, no son suficientes. Bueno, hasta acá entonces esta parte. Bien, preguntas, consultas, comentarios. Nada. Sí, ¿quién me habla? Verónica, dime. Sí, creo que es el nombre que se le da, pero me parece que es lo mismo. Sí, sí, creo que es eso. Es el nombre que le dan vulgarmente, pero es lo mismo, me parece. Sí. Es bastante dolorosa cuando les toca en cabeza. eh, Hay personas que la pasan muy mal. Bueno, hacemos un recreíto y les busco lo otro que les quería mostrar. ¿Puede ser? Bueno, Nos profe. encontramos en unos 15 minutitos. Sí, Alejandro, dime. Por ejemplo, como hablaban ustedes, el dengue. Entonces, es de una persona a otra, pero hay un vector. En este caso sería el mosquito. O, por ejemplo, el mal de Chagas, que se la transmite la vinchuca. Entonces, es transmisible, pero en ese caso es indirecta. Vos necesitas un vector que transmita de un humano al otro humano o de un animal al humano, dependiendo, porque también pueden ser por animales. La de las garrapatas. Profe, cuando es Las directa, garrapatas, no sé, ahí me mataste. Ahí. cuando es directa es por contagio. Sí, o sea, sí, hablamos, sí, pues, sí, digamos, el término contagio es justamente eso, porque lo que pasa es que el contagio puede ser directo o indirecto. Ese sería, contagio como sería Claro, como porque el un, vector lo hace indirecto y a su vez es contagio. exacto. En realidad el término más propicio es transmisión, por eso es transmisible. Entonces, una transmisión es directa o indirecta. Cuando es directa, por ejemplo, esto que suponete, no sé, la tuberculosis es directa, porque un humano, ¿sí? Tose, ¿sí? Escupe o libera o la de la gripe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera es directa. Ahora, cuando yo tengo el vector, es transmisible, pero es indirecta. ¿Sí? Todas las... acá hay que también hacer una salvedad, porque por ejemplo, ustedes me van a decir, bueno, pero vos, por ejemplo, cuando vos te pinchás con una aguja con sangre, ¿sí? Vos ahí estás, bueno, lo que pasa es que esos son casos en que se da que es una enfermedad transmisible, por ejemplo, la hepatitis B, el VIH, ¿no? Es una enfermedad transmisible. En general, justamente, la forma es a través de fluidos,
sangre, que por supuesto esa aguja, ¿sí?, tuvo que haber estado en contacto con una persona para, ¿sí?, y esa no se considera indirecta, porque, la aguja o lo que fuera no es un vector, porque cuando hablamos de vector estamos hablando de otro ser vivo que es el que puede transmitir. No sé si se entiende, Alejandro, la diferencia. Sí, profe, entendí. Claro. Porque también podríamos decir, bueno, qué sé yo, no sé, vos tenés la mesada, ¿no? Y yo toqué, tengo que yo, no sé, caca, por así decir, y yo toqué, bueno, sí, o sea, si yo me llevo eso pero son casos particulares, pero vos lo que tenés que ver es si es transmisible, porque hay un contacto de persona a persona, o no transmisible. ¿Sí? Entendí, muchas gracias, profe. No, por favor, muy bien. Aida, me decías la garrapata, ahí me mataste, no sé a qué te referís. No, de la enfermedad de la garrapata. Creo que se llama Lyme, que es una infección que causa una bacteria, que no me acuerdo el nombre, pero se transmite por la picadura de algunas garrapatas. Ah, mira, bueno. Bueno, esa es una tarea que van a tener que hacer, así que ahora después les voy a decir, ya que estás, vas a investigar sobre esa, Aida. Porque la Bueno. tarea era esa después, que me digan algunos ejemplos que investiguen. Bueno, hacemos un recreito, busco lo que les quería mostrar y volvemos. Voy a mandar ahí es una página de un artículo. Fíjense si lo pueden ver ahí en el chat. ¿Están por ahí ustedes? Sí, profe, Díganme se si ve. ¿Cómo, Richard? ¿Lo pudiste encontrar? Sí, se ve en el Sí, chat. de la BBC, sí, exacto. ¿Lo ven? Bueno, la idea es, les voy a pedir que lo lean, no es muy largo. Esto fue, justamente es a raíz del coronavirus. ¿Cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia y una infección endémica? Entonces les voy a pedir que lo lean y les voy a pedir que traten ustedes ahí de encontrar cuáles son las definiciones que le dan de epidemia, pandemia y endemia, cuáles son los ejemplos, si encuentran cómo definen a un virus. Ahí también aparece cómo funciona una vacuna. Entonces, es como para después, una vez que la terminan de leer, me comentan ustedes qué sacan en conclusión. ¿Puede ser? ¿Pudieron abrirlo? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto.